Ya tenemos niños de 10, 12 años que padecen temas de hígado graso. Y esta cuestión del hígado graso es de interés para todos, porque no hay una sola persona hoy aquí sentada que pueda estar exenta de padecerlo. Pero los jugos, ni aunque sean naturales y no son sanos para absolutamente nadie. Mi nombre es Gabriela Sáez, soy médico internista, certificada en medicina funcional y especialista en salud digestiva. Que en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante, que es hígado graso, que hay muchos mitos alrededor de, y que más que se ha puesto de moda es que ahora lo buscamos de manera intencionada por el incremento con respecto al número de enfermedades crónico-degenerativas, problemas metabólicos que estamos enfrentándonos al día de hoy. Y esta es una de las pocas enfermedades hepáticas que se pueden resolver si hacemos una buena prevención en base a una alimentación correcta y a una suplementación efectiva. Y con esto pues también romperemos mitos de alimentación. Que quiero muchísimo, es la segunda vez que viene a Ciudad Juárez. Sí, la verdad es que estamos contentos porque desde que la trajimos la vez pasada, que fue el año pasado, no, bueno, quedamos fascinados, ¿sí o no? Que nos escucharon, quedamos fascinados porque es una persona que tiene tantísimo conocimiento, pero te lo sabe explicar de manera así bien simple, que un mortal como nosotros lo podamos entender, que no seamos profesionales de la salud. Entonces eso nos encanta. Ella es Gabriela Sáez, ella es médico internista, ¿no? Con especialidad en medicina funcional. Dice que cuando se empieza a instruir, porque Gaby es una persona que está constantemente aprendiendo, instruyéndose, se empieza a instruir y empieza a descubrir pues un mundo, ¿no? Diferente a lo que ella conocía y dice, wow, se puede tratar a las personas no solo de manera con fármaco, sino cambiar o revertir su estilo de vida para que no haya enfermedad, ¿no? Entonces ayer en la sala nos decía, no, bueno, ahorita soy casi antifármaco, porque hay otra manera de ayudar a las personas en mejorar su salud. Y bueno, ya me cansé de hablar, sin más preámbulos, démosle una cordial bienvenida a nuestra amiga Gaby. Gracias. Pues muchas gracias. Como comentaba Karen hace un ratito, los felicito por tomarse una tarde que podríamos estar bien en casa haciendo otras cosas, pues no necesariamente productivas, y que decide estar acá para aprender más de salud. Y esta cuestión del hígado graso es de interés para todos, porque no hay una sola persona hoy aquí sentada que pueda estar exenta de padecerlo. A veces cuando hablamos de problemas de menopausia, los hombres dicen, te convendría saber, ¿no? Para ayudar a tu mujer, pero no le ponemos tanta atención. Pero cuando hablamos de hígado graso es algo que cualquiera puede llegar a padecer y que desgraciadamente por el estilo de vida actual, ya no solamente hablamos de una cuestión de edad adulto, ya empieza a aparecer, ya tenemos niños de 10, 12 años que padecen temas de hígado graso. Entonces, que la invitación, muchas gracias, a como decía Perla hace un segundito, es hacer esta cuestión preventiva, que desgraciadamente en México tampoco tenemos la cultura de prevención. No vamos al médico porque te sientes bien y quieres ver cómo andas para ver si hay algo que podamos hacer. Entonces, hay una responsabilidad compartida, ¿no? En donde, pues, los médicos tenemos que cambiar la forma de abordar a nuestros pacientes, pero también creo que por parte de nosotros es acudir con profesionales de la salud a manera de prevenir. Yo repito mucho en mis cursos que por lo regular no vas al nutriólogo sabiendo que te sientes súper bien y que tu médico te dijo, oye, es perfecto. No vas al nutriólogo a preguntarle si lo que estás haciendo es correcto o qué puedes cambiar para poder seguir ahí. Vamos cuando ya tenemos o colitis o gastritis o problemas de colesterol, en fin. Entonces, esa es una invitación a que a través del mundo de medicina funcional se conviertan en voceros junto con los que somos profesionales de la salud para hacer esta medida preventiva, y que además esto es una cuestión que perfectamente se puede revertir si lo detectamos y lo trabajamos tempranamente, ¿va? Entonces, pues ya les comentaba un poquito de mis credenciales. Yo soy internista. Yo quise ser doctora desde que tengo uso de memoria, desde los 4 años. Amo mi profesión, me encanta. Pero también a lo largo del tiempo, y algo que a mí me ha permitido conocer Usana, es darme cuenta que el ritmo de vida de médico acelerado, de trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche, urgencias, guardias, fines de semana, aunque podamos ser muy entregados a nuestra profesión, pues tampoco es un estilo de vida que a mí me gustara mantener para toda la vida. Y que gracias a Usana, no solamente aprendiendo de la parte de la suplementación, sino me ha permitido poder vivir esta y ser contexto. Yo no le puedo recomendar a un paciente, bájale a tu estrés y que me vea súper estresada, o de duerme tus 8 horas y yo duermo 3 horas todos los días. Entonces me convertí en contexto, y que hoy mis pacientes me escriben el fin de semana y saben que posiblemente no les voy a contestar, a menos de que sea una urgencia, porque saben que para mí el fin de semana es un tema de descanso, de recreación, de diversión, de familia, y entonces yo me he convertido en justamente lo que predico, ¿no? Entonces es parte de esta combinación de sí de salud, pero también que Usana me ha permitido poder tener el estilo de vida que yo siempre quise tener, no solamente hablando de la parte económica, sino de poder ser contexto y poder tener un ritmo pues tranquilo, de poder descansar, poder jugar con mi perrito, ir a hacer yoga, para que entonces yo pueda
impactar más en mis pacientes. Entonces, bueno, pues el hígado. Todo el mundo sabe qué es el hígado, ¿verdad? Sí. Ok, el hígado es un órgano que tenemos ubicado en la cavidad abdominal. Si bien abarca la parte superior, está un poquito más inclinado a la parte derecha, tiene diferentes componentes, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, que tampoco me voy a hablar en la parte anatómica, pero que sí ubiquemos, a menos de que hay una situación médica que nosotros hablamos situs inversos, que puede ser que el hígado esté del lado izquierdo, puede ser que el corazón esté del lado izquierdo, pero son las menos de las personas, ¿ok? La gran mayoría lo tenemos ubicado en el cuadrante del lado derecho, y que para bien o para mal no duele a menos de que esté inflamado. Y por lo regular duele en esta inflamación cuando tenemos un problema como de hepatitis, una hepatitis tipo viral, ¿no? O la típica de niño que todo el mundo dice, no, pues es que yo tuve de niño que me quitaron los dulces y me puse medio amarillo una semana y después ya salí a jugar como si nada, que es una hepatitis tipo A, entonces ahí sí puede llegar a haber dolor. Pero desgraciadamente, y digo desgraciadamente, porque el hígado graso difícilmente va a dar señales, a menos de que ya estemos hablando de un estadio muy avanzado. Entonces, está ubicado ahí. Si de repente dices, ay, como que me duele el lado derecho, seguramente no es el hígado, porque también ahí tenemos un cuadrante del colon, entonces puede ser más bien colitis, ¿no? Para que tampoco salgas de aquí diciendo, ay, ya el hígado me duele, ¿no? O sea, sí hay que checarnos, pero muy probablemente sea el colon. Y detrás del hígado tenemos a la vesícula, que juntos trabajan de manera paralela para poder, junto con el páncreas, lo que nosotros llamamos las vías biliares, y que tiene que ver un poquito con la bilis, que vamos a hablar, pues, como por encimita del tema, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las funciones de este órgano? Todos los órganos son igual de valiosos y de importantes, pero el hígado, digamos que es el motor de toda nuestra maquinaria interna, ya que el hígado se encarga no solamente de eliminar toxinas, como muchas veces consideramos, pero por ejemplo también tiene que ver con la producción y síntesis de proteína, ¿ok? En donde yo puedo consumir proteína, sí, pero si mi hígado no trabaja de la manera correcta, el cuerpo no la va a procesar de la manera correcta. Tiene que ver con el metabolismo en general. Esta cuestión de cada que nosotros comemos, ya sea grasa o proteína o carbohidratos, el cuerpo lo va a procesar de estas macromoléculas y lo va a ir degradando y machacando para que el cuerpo pueda poder obtener la mayor cantidad de nutrientes a partir de ello, pero también en este proceso metabolismo vamos a eliminar toxinas que gracias al hígado se pueden eliminar. Tiene que ver con la composición de la sangre, muchos factores de la coagulación, por eso es común pacientes que ya tienen problemas hepáticos, de repente vemos que les salen moretones muy fáciles o tienen algún tipo de sangrado, porque tiene que ver con los factores de coagulación. Tiene que ver con la producción de hormonas sobre todo de hormonas sexuales, ¿ok? Es muy común para nosotros. Uno de los datos que nos podemos identificar que las personas tienen daño hepático es que empiezan a tener, por ejemplo, una distribución diferente en la grasa. A los hombres les deja de crecer el vello en donde debe de salir, ¿ok? Acá no cuenta porque esa es alopecia hereditaria, ¿ok? Entonces la calvicie no, la de la cabeza no cuenta, pero ya no crece vello en el pecho, cambia la distribución del vello en los brazos. Entonces hay ciertos datos clínicos que a nosotros nos pueden más o menos orientar a que una persona puede ya estar padeciendo de problemas en el hígado. Tiene que ver con los glóbulos rojos. Es muy común que los pacientes con problemas hepáticos ya en estadios avanzados padezcan de anemias, ¿ok? Porque no procesan adecuadamente el hierro, vitamina K, etcétera, etcétera. En la cuestión de la bilis. La bilis por lo regular dices, no, pues es que no hagas corajes porque te vas a dañar el hígado, ¿no? O se te va a caer la bilis, que eso nunca he entendido, pues se va a caer a dónde, ¿no? No sé qué quieren decir cuando hacen ese tipo de comentarios, pero bueno. La bilis es parte de este proceso de eliminación de toxinas, pero también nos sirve para poder emulsificar las grasas. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien conoce a alguna persona que le hayan operado la vesícula? ¿Sí? Y si tú eres, te vas a entender ahora, ¿no? Y que inmediatamente después de la cirugía les dicen, no puedes volver a comer grasas, ¿no? Y el día que van y se comen un consomé de barbacoa lleno de grasa, les da diarrea. Bueno, porque la bilis se produce en el hígado, pero la vesícula funciona como un reservorio. Es decir, todos producimos bilis y la bilis tiene una función que cuando consumimos grasa, el cuerpo lo que hace es libera bilis a través de la vesícula para que entonces esa grasa pues, se pueda ir degradando, tratar de sacarle nutrientes y no nos condicione diarrea. Entonces nosotros seguimos produciendo bilis aunque ya no haya vesícula. La vesícula existe simplemente para darle chamba a los cirujanos. O sea, realmente no tiene más otra función, ¿no? Pero en su momento, cuando comemos grasa de manera en exceso, en una sola sentada, entonces muy comúnmente son pacientes que van a padecer diarrea porque ya no está este reservorio que permita la liberación de la bilis de manera regular y que entonces no se genere esta cuestión de diarrea. Entonces, la bilis tiene muchas funciones, ahorita les voy a ir platicando de ello, y en general, eso es como grandes rasgos, parte de las funciones que tiene el hígado. También está asociado al metabolismo de los lípidos. Todos los nutrientes, todos pasan, es como esta cuestión de ser
casi como si fuera una policía fronteriza, porque todo tiene que pasar a través del hígado para que el hígado lo pueda degradar, poder procesar, sacarle micronutrientes y eliminar aquello que no necesita. Entonces tiene que ver con el metabolismo de las grasas, tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, tiene que ver con el metabolismo de las proteínas y también sirve como un sitio de depósito. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, carne, que la carne de res es nuestra principal fuente de hierro, y en ese momento el cuerpo no necesita el hierro para llevar a cabo alguna función celular, entonces va y se guarda en el hígado. Para cuando necesitemos el hierro, entonces le tocan la puerta al hígado y entonces sale el hierro para poder llevar a cabo las funciones. Entonces, cuando tenemos una situación de hígado graso, al no poderse depositar de la manera correcta el hígado aquí, el hierro en el hígado, entonces tenemos una cantidad de hierro mayor circulante. Y eso también son datos indirectos en un estudio de laboratorio que nos pueden hablar de que un paciente, cuando el metabolismo del hierro se encuentra alterado en los laboratorios, eso me puede decir, de acuerdo a ciertas características clínicas, si la persona puede tener riesgo de hígado graso. Tiene que ver con la transformación de amonio en urea, porque nosotros cuando comemos proteínas, la proteína nos quedamos con los nutrientes y se elimina amonio, de forma tal que el amonio, gracias al hígado, se elimina a través de urea, hace todo un proceso metabólico, se convierte en urea y entonces esto nosotros lo podemos eliminar a través de la orina o a través de las evacuaciones. Si la persona no tiene un adecuado funcionamiento de su hígado, pues se acumula amonio y eso va a condicionar que tengan temas de encefalopatía. Tiene que ver con factores de coagulación, o sea, el hígado realmente está involucrado en absolutamente todo. ¿Qué es el hígado graso? El hígado graso, pues como todos los órganos, tienen células, tienen sus propios nutrientes, tienen un sistema de arquitectura, porque todos hagan de cuenta que es como un edificio, ¿no? Tiene escaleras, tiene elevadores, tiene pasillos, todos los órganos tienen ciertas estructuras y esta estructura del hígado se va a ver alterada porque la cantidad de grasa que se está interiorizando al hígado empieza a ser más allá del 5% equivalente a su peso. Un hígado promedio de una persona adulta puede pesar de 3 a 4 kilos. De estos 4 kilos, el 5% empieza a ser invadido por grasa. Y eso va a limitar que el hígado pueda llevar a cabo sus funciones de la manera correcta. La gran ventaja que tiene, y por eso digo que además que es reversible, es que esto puede pasar a lo largo de mucho tiempo. Entonces, eso nos da justamente el tiempo para que podamos tomar cartas en el asunto antes de que se vuelva en una etapa irreversible, que ahorita hablaremos como un poquito de estas etapas. Pero en el momento en que tenemos una situación de un incremento arriba del 5% de grasa dentro del hígado, entonces el hígado va a empezar a fallar. Y que de nueva cuenta, por lo regular, no nos vamos a percatar hasta que esté en un estadio muy avanzado. Esta inflamación, sobre todo, es exclusivamente de masa grasa. La gente normalmente asocia a pacientes que desarrollan cirrosis, normalmente dicen, este fue alcohólico toda su vida. Pues no, porque sí, el alcohol también es un factor que inflama el hígado, pero la grasa funge de la misma manera o igual más tóxica que el alcohol, hablando de una cuestión de inflamación. Entonces, una inflamación crónica en el hígado, ya sea por alcohol, ya sea por consumo de medicamentos, ya sea por algún tipo de enfermedad viral, como es el caso de las hepatitis, va a condicionar cirrosis. Cirrosis es la etapa final de cualquier hígado que estuvo crónicamente inflamado por mucho tiempo, y la cirrosis es cuando el hígado de plano, después de 20, 25 años, dijo, no, ya, por más chance que le di, nunca puso atención, y entonces se cansa el hígado, ya está muy destruido, y entonces por eso es que desarrollamos cirrosis. ¿Quiénes tienen mayor predisposición a desarrollar la enfermedad? Aquí les voy a poner algunas generalidades, pero obviamente hay muchas. Pacientes que padecen diabetes tipo 2, porque la resistencia a la insulina tan famosa, ¿no?, que escuchamos hoy en día, más allá que por la misma diabetes. Resistencia a la insulina está diseñada para que cuando nosotros comemos algo, independientemente que sea una manzana o que sea un gansito, ¿no? O sea, eso genera azúcar en la sangre y entonces la insulina se encarga de bajar esos niveles de azúcar tratando de que esa glucosa se lleve al interior de la célula para poder generar combustible. Cuando la cantidad de azúcar que nosotros consumimos rebasa la demanda energética, es decir, si yo me como en la mañana una barrita de amaranto porque me voy a hacer ejercicio, pues esa barrita de amaranto que se convierte en azúcar me va a servir simplemente para poder tener la energía para mi rendimiento en el ejercicio. Pero si yo me como el gansito y luego voy y me desayuno 20 tortillas y este desayuno mexicano de litro de jugo de naranja con el cóctel de frutas, con crema chantilly y miel, si alguien lo hace y no levante la mano, ¿no?, le va a quedar muy claro que eso no es alimento que sea saludable. A veces creemos que, pues la fruta es sana. Pues si me como una manzana, sí. Si me como una penca de plátanos, pues no. ¿Ok? O sea, todo tiene que ser con medida.
El tema es que si yo estoy comiendo de esta manera, de manera frecuente, y no estoy consumiendo esa energía que mi cuerpo está obteniendo a partir de los alimentos, ya sea porque tengo una actividad física extenuante, los deportistas, o porque tengo un día muy largo, o sea, mientras mi cuerpo esté activo, no justifica que yo coma de más, pero cuando menos parte de esta energía que yo estoy consumiendo a partir de los alimentos, la estoy ocupando para que mi cuerpo tenga combustible y pueda rendir. Entonces, cuando llega un momento en el que es más la cantidad de glucosa que tenemos circulando que la energía que el cuerpo está requiriendo en ese momento, la insulina nos traiciona. Y entonces, como la función de la insulina es bajar las cifras de glucosa a como de lugar, dice, ok, ya no le entra a la célula porque está retacada, porque esta persona no hace nada de ejercicio, entonces ese exceso de azúcar lo voy a depositar al tejido graso, ¿ok? Y por eso tiene que ver, el azúcar en el cuerpo se convierte en grasa. Es la única forma en la que tenemos la capacidad de poder almacenar azúcar, es a nivel del tejido adiposo. Por eso es que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen riesgo de desarrollar hígado graso. Pacientes con obesidad, y ahorita del tema de obesidad lo voy a dejar como punto y aparte porque también ahí vamos a romper ciertas creencias, ¿no? Le echamos la culpa a todo con respecto a la obesidad y la verdad es que, o sea, sí tiene que ver, pero hay pacientes delgados que tienen hígado graso. O sea, el que sean delgados no exenta la posibilidad de poder desarrollar hígado graso. El que sean de mediana edad o mayores, que eso también ya casi no, o sea, sí existe a la fecha, pero también estamos viendo ya gente mucho más joven, niños de 10, 12 años, adolescentes con problemas de hígado graso. Todas aquellas personas que tengan un incremento de las cifras de lípidos en sangre, ya sea o de triglicéridos o de colesterol, y peor cuando son ambas. Pacientes que tienen presión arterial, que forman parte de lo que llamamos nosotros síndrome metabólico, que son personas que tienen temas de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, ácido úrico alto, presión alta y problemas de colesterol y de triglicéridos. Cuando toman ciertos medicamentos, sobre todo aquellos derivados de cortisona, algunos trastornos metabólicos, como decía yo, síndrome metabólico, el que pierdan peso de una manera muy rápida, ¿ok? ¿Por qué? Porque si una persona pierde peso, aunque sea una pérdida de peso saludable, si es una pérdida de peso de masa grasa excesiva, de manera rápida, recordemos que el hígado se encarga de metabolizar también esas grasas, entonces eso la puede predisponer a que desarrollen hígado graso. Ciertas infecciones, como es el caso de la hepatitis C, y que hayan estado expuestos a algunas toxinas. Pero vamos a desglosar esto un poquito más. Entonces, ¿qué otros factores de riesgos existen? Carnes procesadas. Y yo soy promotora del consumo de carne. Yo soy promotora de la proteína animal. Sé que no a todo el mundo le encanta, ¿no? Pero les voy a explicar por qué, ¿no? Y que tampoco tengo nada. También yo he ido aprendiendo, y es de sabios cambiar de opinión y reconocer que una alimentación vegana puede ser una buena herramienta siempre y cuando sea llevada por alguien que sepa del tema y que estén bien suplementados, ¿no? Pero aquí cuando hablo de la cuestión de la carne me refiero a carne procesada, o sea, embutidos, salchicha, chorizo, tocino, a eso me refiero con carne, ¿ok? La cuestión de la microbiota, que aquí con el tema de microbiota me podía quedar como 5 horas, ¿ok? Pero no voy a ahondar tanto, pero la microbiota, más allá de pensar solamente en la microbiota como una parte del intestino que se encarga de digerir y que no tenga un estreñimiento y diarrea, tiene que ver con el metabolismo de muchos nutrientes. De esto hablaremos igual un poquito más adelante. El exceso de grasas saturadas, ¿ok? La grasa saturada, de nuevo, tocino, chicharrón, los quesos, sobre todo los quesos grasos, ¿no? A eso me refiero con grasas saturadas. Los azúcares libres, tanto como del Gansito, y bueno, pobre está de la marca, ¿no? Que siempre lo uso de ejemplo, pero entiéndanme que me refiero a todo lo que es pastelería procesada, los refrescos, pero también tiene que ver con el azúcar libre a expensas de los jugos. Los jugos no son sanos para nadie nunca en la vida, ¿ok? El hecho de que yo le meta una fruta a un exprimidor o una verdura a un extractor, le estoy quitando toda la fibra y lo único que me estoy tomando es el azúcar de la fruta o de la verdura. Es muy diferente que yo me prepare un licuado, que todo vaya licuado y que sea sin colar, entonces un licuado, ok, pero los jugos ni aunque sean naturales y no son sanos para absolutamente nadie. La parte genética que ya mencionaba Karen más un ratito, en donde, y aquí lo que quiero es también una invitación, en donde me queda claro que hay cosas que no dependen de nosotros, porque la carga genética es el regalo que nos dieron, ¿no? Es lo que nos heredaron, no nos heredaron millones, pero nos heredaron enfermedades. Pero el 5% de del posible desarrollo de enfermedades depende de los genes. Hoy sabemos que el 95% tiene que ver con esta parte de epigenética, en donde a lo mejor yo traigo la carga genética para hígado graso, para diabetes, para problemas de tiroides, etcétera, etcétera, pero si yo me hago responsable del 95% que sí me corresponde a mí, porque sobre mis genes no puedo hacer absolutamente nada, más que saber qué carga genética puedo traer, hacerme la prueba de ADN, poder identificar cuál es mi predisposición, y no es para colgarme de, ay, me va a dar diabetes, ¿no?
bueno, pues me va a dar diabetes y con el gansito ahí al lado. O sea, es como me entero de qué posibilidades de enfermedad pueda tener, pero me hago cargo. Y entonces, prevención con qué? Estilo de vida, ejercicio, suplementación, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sí tiene un impacto genético. Ya hacemos la parte de la diabetes, todos los alimentos ultraprocesados, hamburguesas y sobre todo que la practicidad hoy en día de tener acceso a alimentos congelados, enlatados, esa practicidad también nos está enfermando, ¿ok? Que somos una población altamente sedentaria y que ya prácticamente no hacemos ejercicio, porque antes cuando menos era ir al trabajo y pues camino, hoy ya hacemos home office, entonces caminas de tu cama al sillón de la sala. Entonces la actividad cada vez está siendo menos, ¿ok? La obesidad, y más que la obesidad, ahorita les voy a explicar este término de grasa visceral. Y bueno, pues también el tabaquismo, que no me encanta decirlo con orgullo, yo soy fumadora, pero entonces yo me hago cargo de pues tratar de hacer una alimentación, ejercicio, suplementación, etcétera, para disminuir el riesgo, ¿no? De desarrollar alguna enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Porque también pasa mucho, en mi consulta me encuentro pacientes que tienen problemas de colesterol o de triglicéridos altos, que son pacientes delgados y que vienen con temas de hígado graso o con colesterol y triglicéridos altos. Me dicen, Gaby, es que no sé por qué, porque yo casi no como grasas, ¿ok? Entonces, esta es una combinación para poder desarrollar esta patología, puede ser una combinación y predomina mucho más el exceso de fructosa y de azúcares en la dieta que el exceso de alimentos grasos. Sí tiene que ver la grasa, pero sobre todo, algo que desconocemos es que tiene que ver mucho con el exceso de carbohidratos y de fructosa. Cuando ya les explicaba yo que cuando tenemos este exceso de alimentos y yo no tengo una actividad física que me permita degradar eso y utilizarlo como energía, entonces el cuerpo lo que hace es producir ácidos grasos que los va a depositar en el tejido adiposo a manera de almacén, pensando en que en algún momento los vamos a ocupar. Pero si yo hago esto todos los días, en donde como demasiada azúcar y no me muevo, pues entonces todos los días sigo acumulando y acumulando y acumulando grasa. Y el exceso de alimentos saturados, en grasas saturadas sobre todo, pues va a impactar sobre todo en esta cuestión de que casi no nos movemos, que somos sedentarios, y entonces la combinación de estos dos factores genera situaciones de hígado graso. Ahora, les comentaba yo, por un lado, en donde sí nosotros podemos mejorar la parte de la dieta alta en grasas y de carbohidratos, y ahorita les voy a mencionar esta cuestión que se llama disfunción del tejido adiposo. El tejido graso, como todo en nuestro cuerpo, tiene funciones. Tampoco se trata de no tener nada de grasa en el cuerpo. La grasa tiene función. Entonces, cuando una persona tiene exceso de grasa corporal, pero también tiene muy poca grasa corporal, en donde hablamos de una desnutrición a expensas de grasa, tiene que ver con que no hay una adecuada producción de hormonas sexuales, está relacionado con alteraciones en la termogénesis, es decir, la capacidad de poder regular nuestra propia temperatura, alteraciones en la producción de vitamina D, tiene que ver con percepción como de memoria, atención. O sea, las personas que no tienen suficiente grasa corporal, les cuesta más trabajo concentrarse, tienen neblina mental, porque la grasa en el cuerpo tiene función. Nuestra grasa nos permite podernos inflamar de la manera correcta para podernos defender de una enfermedad. Entonces, no es irnos a los extremos, es un punto intermedio. Cuando este tejido graso no trabaja de la manera correcta, entonces empieza a haber un incremento de la cantidad de grasa en la parte interna del hígado, lo que cual va a condicionar que haya inflamación. Y viene un término que seguramente lo habrán visto en muchas de las sesiones de las personas, de los ponentes acá, que hablamos de estrés oxidativo. Hace muchos años, gracias a alimentos que nos nutrían, nosotros teníamos la capacidad de podernos oxidar, porque cada que nosotros respiramos, si tú haces así, te estás oxidando, ¿ok? Cuando tú dejas una manzana a la intemperie o una piña que se empieza a poner como negrita, eso es la oxidación de los alimentos. Si le pasa a los alimentos, igual nos pasa a nosotros. Pero hace mucho tiempo, cuando teníamos una alimentación completa y una alimentación no tan práctica que sí nos nutría, a través de los alimentos, entonces podríamos tener este efecto antioxidante y podríamos vivir en un balance. Hoy, 2024, eso ya no pasa. Nos hemos ido acabando los minerales de la tierra, cada vez tenemos alimentos de menor aporte nutrimental y entonces hemos perdido la capacidad de antioxidarte. De forma tal que hoy, por ejemplo, si tú tienes el ácido úrico alto, no tiene que ver con que abuses de la carne, tiene que ver, es una señal de que tu cuerpo no tiene suficientes antioxidantes. Y eso cada vez lo vemos de manera más común. Entonces, al no tener suficientes antioxidantes, el cuerpo está en un constante estrés oxidativo. Si yo empiezo a combinar todos estos factores entre que hay inflamación, el acúmulo de grasa, el estrés oxidativo, pues empieza a ser la receta perfecta para que el pobre hígado cargue con esta cuestión por años y después de 30 años entonces desarrollamos cirrosis sin que desgraciadamente hayamos presentado algún tipo de síntoma que me pueda alertar, ¿ok? Entonces lo primero que sucede en el hígado, esteatosis hace referencia a que simplemente la grasa está dentro del hígado. Y esteatohepatitis ya hablamos de que empieza a haber un proceso de inflamación. Porque el hígado, dentro de la maravillosa máquina que es nuestro cuerpo, los primeros años de que tengamos grasita mayor de lo que debería, el hígado se va a defender.
va a tratar de compensarlo, va a atacar sin que tú te enteres. Pero va a llegar un momento en el que el hígado diga, no puedo más porque o ya es demasiada la cantidad de grasa o llevo mucho tiempo tratando de compensar este exceso de grasa y entonces se va a empezar a inflamar y el hígado se inflama a manera de respuesta, pero esa inflamación en el cuerpo, cualquier inflamación que se haga crónica, se vuelve algo negativo. Entonces la inflamación le damos una connotación negativa por esto que yo acabo de mencionar, pero tiene una parte positiva simplemente cuando nos queremos defender, por ejemplo, de un golpe. Cuando tú recibes un golpe en el brazo, que se te pone rojo, se aumenta de volumen y te duele, esa es una inflamación buena porque es una llamada de atención al resto de nuestro cuerpo para que lleguen todas las células a tratar de confinar esa lesión y que después de 2 a 3 días baja la inflamación, ya no se ve rojito, ya no te duele, entonces se corrigió la inflamación, ¿ok? Entonces, quitemos de entrada este contexto de inflamación en agudo, es sana porque el cuerpo se tiene que defender, pero una inflamación crónica, a pesar de que el cuerpo lo hace pensando que sea a nuestro favor, se vuelve en algo que no necesariamente es positivo para nuestro cuerpo. Entonces, ahorita me voy a regresar a esta. Ok. Nosotros tenemos, estos son los órganos, espero que nadie le dé así como guacalita, ¿no? Pero bueno, es como para ejemplificar lo que les quiero compartir, porque nosotros en el abdomen tenemos todos nuestros órganos, pero todos los órganos están cubiertos de grasa. La grasa, y no hablo de la llantita, ¿ok? Hablo de la grasita que está adentro en el abdomen, que el abdomen es una cavidad hermética, y que esta grasita simplemente sirve, además de algunas funciones metabólicas, también tiene que ver con la fricción de los órganos, de forma tal que los órganos se puedan desplazar sin que se lastimen entre unos y otros. Cuando una persona tiene o mala alimentación o le falta ejercicio, se empieza a incrementar la cantidad de grasa visceral, que esa es la que no vemos de forma macroscópica. Eso solamente lo vemos a través de estudios de imágenes indirectos y tal, pero esto es lo que va a permitir que una persona delgada pueda tener un incremento de la grasa visceral y al incrementarse la cantidad de grasita que tenemos entre los órganos, como es una cavidad hermética, no tiene para dónde hacerse. Y entonces el hígado dice, pues échamela para acá, ¿no? El hígado se sacrifica porque ya no hay para dónde acumular esa grasa y entonces es que se empieza a filtrar el hígado con esta grasita. Y entonces, ahora sí, déjenme regreso a esta parte del tejido adiposo visceral. Hablamos de un tejido adiposo subcutáneo, que es lo que normalmente vemos en la llantita, que si en la pompa, en la pierna, entonces eso es lo que sí vemos, ¿ok? Y eso es tejido adiposo subcutáneo. El tejido graso visceral, que es el que yo estoy mencionando, es el que va a condicionar que tengamos una posible infiltración de grasa de manera continua, si es que no hacemos algo al respecto. Y ahora se han establecido algunas teorías en donde esta evolución del hígado graso justamente se hace de manera evolutiva, en donde hay un primer golpe, como una primera lesión al hígado, cuando empezamos a acumular las grasas por esta mala alimentación. Y un segundo golpe viene por el estrés oxidativo, es decir, porque no estoy consumiendo la cantidad de antioxidantes que mi cuerpo necesita para tratar de frenar esa inflamación. Y esto a la larga, en el paso del tiempo, pues me va a condicionar que tengamos cirrosis, que además también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Y entonces, por eso les decía yo que la grasa visceral, pues esta cuestión del hígado graso, no tiene que ver con el perímetro abdominal, sí, pero sobre todo tiene que ver con la cantidad de grasa que tenemos de forma interna. Si bien el perímetro abdominal, que además este tipo de aumento de volumen, la mujer suele engordar de una manera un poquito más parejita. En el hombre es muy característico que hacen pancita, ¿no? O sea, el hombre tú lo ves por atrás y pues no se ve mal, y se pone de ladito y entonces se ve así, ¿no? Se le ve como la barriguita. La mujer por lo regular es un poquito más pareja. Y gracias a eso un poquito más parejo, es menos común el hígado graso en las mujeres que en los hombres, antes de los 40, de los 45 años, porque ahí las hormonas nos están protegiendo. Una vez que una persona entra en menopausia, perdemos el factor protector, así que agradezcan las hormonas, hombres, aunque crean que luego nos ponemos locas, tiene sus buenas funciones tener hormonas, nos protege de enfermedades cardiovasculares y nos da este factor protector. Pero cuando las hormonas dejan de trabajar, nos emparejamos en el riesgo con los hombres de enfermedades cardiovasculares y también de procesos metabólicos. Entonces, sí tiene que ver el perímetro abdominal, pero sobre todo tiene que ver esta parte que les comentaba yo de grasa visceral. Y por eso esto que les comentaba yo acá, ¿no? Que la obesidad también se esconde en cuerpos delgados. A mí muchos pacientes luego me dicen, no, es que yo quiero llegar a mi peso ideal. El peso ideal no existe. Para mí es un parámetro que me sirve para poder hacer cálculos, pero realmente el peso ideal no existe, porque yo puedo pesar a un físico-culturista y la máquina siempre me lo va a dar con un IMC de 30, que es igual a obesidad o sobrepeso. Y realmente lo que él tiene es exceso de músculo, no tiene exceso de grasa. Entonces el peso ideal no es importante. Hoy buscamos hacer una medición de composición corporal en donde yo puedo identificar de esos kilos cuánto es de grasa, cuánto es de músculo, cuánto es de agua, y también me da un marcador que es la grasa visceral. La grasa visceral
Y ojo, porque si luego van a hacerse estos InBodies, los InBodies mexicanos están diseñados para la cultura oriental, ¿ok? Nosotros no somos orientales, no vamos a hacer varitas de nardo, ¿no? Entonces, hay algunos parámetros ahí en que luego les ponen como de grasa corporal, que en mi opinión, bueno, no lo que dice Gaby, ¿no? Sino de acuerdo a la población mexicana, se encuentra en un porcentaje adecuado, pero la máquina está en exceso. Entonces, está bueno hacerlo, pero no te quedes con lo que dice la máquina. Busca a alguien que sepa del tema para que te pueda decir si está bien ese porcentaje de grasa o no, ¿ok? Porque esa interpretación está basada para los orientales. Pero lo que sí me marca es la grasa visceral. Y una grasa visceral, cuando menos, debe estar abajo de 10. E idealmente debe estar abajo de 7. Y entonces, cuando yo hablo con mis pacientes es, en base a esto, vamos a buscar, el peso no es importante. A mí lo que me interesa es darte un apoyo de alimentación que me permita llevarte a un porcentaje de grasa saludable y que nos quite el riesgo de problemas metabólicos. Si por estética y por vanidad quieres un par de kilitos, órale, se vale, pero tampoco voy a permitir que te vayas al extremo, porque luego me toca a chicas, ay, es que me dijo el nutriólogo que estaba yo en un porcentaje súper alto, y yo la veo y digo, no, para tu edad está ok, porque si te llevo al otro extremo, entonces vamos a empezar con alteraciones menstruales, luego pasan 6 meses, como pasa con muchos atletas de alto rendimiento, pueden pasar hasta 6 meses y no menstruan, porque no tienen grasa en el cuerpo. Entonces tampoco es irnos a los extremos. Hay un punto intermedio en donde hablamos de una situación de salud. Entonces, cuando hacemos una medición corporal en una persona que está en su peso ideal, resulta que son flacos por fuera, pero son gorditos por dentro. Y entonces tienen el mismo riesgo metabólico que una persona obesa de desarrollar la enfermedad. Y es muy común el hígado graso en pacientes delgados, porque se confían. Si su genética les favorece que nunca suban de peso, pues qué envidia y qué padre, ¿no? Porque entonces nunca se preocupan porque aparentemente no son gordos. Y eso hace que entonces puedan abusar y se la pasan comiendo galletas, refrescos, tortillas, y pues yo no engordo nunca, ¿no? Pues sí, tal vez no engorda, no se ve, pero sí el hígado va a reclamar y la grasa visceral seguramente va a empezar a tener problemas. Nosotros tenemos el tejido adiposo visceral y el subcutáneo. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Y esto es lo que marca. Tal vez tú conozcas a alguna persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad y que está súper sana. ¿Te pasa? ¿Ok? Te voy a explicar por qué. ¿Ok? El tejido adiposo visceral, nosotros tenemos una cantidad de adipocitos ahí con la cual nacemos. Y entonces lo único que sucede con este adipocito, que son las células que almacenan la grasa, es que tiene la capacidad de irse aumentando de tamaño, a lo cual llamamos hipertrofia. Y entonces, a mayor cantidad de tamaño del adipocito, tiene mayor capacidad de producir hormonas, o bueno, citocinas inflamatorias y todo lo que condiciona lo que acabamos de mencionar. El tejido adiposo subcutáneo tiene la capacidad de poder multiplicar sus células. Y entonces, en el subcutáneo tenemos a varios adipocitos de tamaño pequeño y a eso le llamamos nosotros hiperplasia. O sea, no aumenta de tamaño, sino que se multiplica en el número de células. Y las células adiposas que son pequeñas no producen tantas sustancias inflamatorias. Entonces, si mi predisposición genética permite que yo tenga, aunque yo tenga obesidad, pero yo tenga la capacidad de poder multiplicar mis adipocitos en número, eso me va a limitar o me va a disminuir mucho el riesgo metabólico. Pero si yo no tengo esta capacidad, entonces mi genética dicta que voy a tener adipocitos que no se pueden multiplicar en número, pero que sí pueden crecer en tamaño, ya me amolé. Porque esa carga genética va a permitir que con que una persona suba 3 o 4 kilos, ya rápidamente empieza con problemas de colesterol, triglicéridos. Por eso, lo importante no es el peso, ¿ok? Tiene que ver con este número de adipocitos, la capacidad y sobre todo a nivel de grasa visceral. Y desgraciadamente la grasa visceral, eso sí, para todos, la grasa visceral no se multiplica en número. La grasa visceral simplemente aumenta el tamaño de la molécula y por lo tanto cualquier persona, aunque se mantenga delgada, al aumentar el tamaño de sus adipocitos a nivel de grasa visceral, va a aumentar el riesgo de desarrollar temas metabólicos. ¿Quedó claro? ¿No? O sea, por eso, de verdad, hay pacientes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. Yo no estoy a favor. Hoy promovemos mucho esta parte de salud en todas las tallas, de limitar la parte de gordofobia. No busco que la gente viva dieta, que es horrible, ¿no? Quien lo ha vivido, porque yo soy de esa comunidad, ¿no? Yo tuve temas de obesidad toda mi vida y he buscado esta imagen perfecta de lo que queremos las mujeres, sobre todo lo que es la imagen perfecta, y gastamos los millones y exponemos hasta nuestra salud por la cirugía y que si todo lo que hacemos persiguiendo una figura perfecta que no existe. Entonces sí soy promotora de una alimentación, más allá de que buscar que la gente baje de peso, busca tener una alimentación sana que por consecuencia te lleve a perder algunos kilos, pero no con esta obsesión de la imagen perfecta, sino para que tu cuerpo esté sano. Entonces, a pesar de que hoy en día yo no estoy en mi peso ideal, tengo laboratorios mucho mejores, ¿no? Porque hago todo esto que les comentaba yo en un principio de alimentación, de ejercicio, que muchos de mis amigos que están delgados,
pero que tienen con el estrés a tope, que nunca van a hacer ejercicio y ni fuman, ¿no? Digo, no quiero fomentar que fumen, pues, pero yo soy fumadora y digo, y estoy mejor que ellos, pero porque yo estoy cambiando todo lo otro. Y entonces no busco ser obesa, pero tampoco voy a buscar esta figura delgada, obsesionada, no, o sea, una alimentación sana que me permita hacer ejercicio y tal, ¿no? Que eso es, a final de cuentas, lo que yo les recomendaría. Entonces, esta es la evolución de lo que sucede en el hígado. Y esto puede pasar a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, porque tiene que ver la idiosincrasia de cada paciente. Hay personas que desarrollan hígado graso y que a lo mejor en un lapso de 5 años ya hicieron cirrosis. Hay pacientes que tienen hígado graso desde hace 30 años y apenas van en la parte de fibrosis hepática. Entonces, no hay un factor, bueno, sí hay cosas que influyen, pero aunque yo pusiera a 2 personas a tener el mismo tipo de alimentación de carbohidratos, de grasas, etcétera, todo lo que sabemos que lleva ese camino, pero muy probablemente la forma de que evolucionen varíe porque ahora sí que es la idiosincrasia de cada paciente. Pero lo que sí sabemos es que no sé cuánto tiempo le tome, pero si yo sigo por este camino de hígado graso y lo dejo pasar, y lo dejo pasar, y lo dejo pasar, en algún momento el paciente va a desarrollar cirrosis. Y el problema es que aquí ya no es reversible. Entonces, tenemos un hígado normal, que ya quisiéramos todos estar ahí, ¿no? Pero si estamos con un avance de hígado graso o de fibrosis hepática, tengo una gran posibilidad que si yo tomo cartas en el asunto, lo pueda revertir. Pero de nada sirve que yo haga bien 6 meses y después regrese a las andadas, porque entonces otra vez me vuelvo para acá. Y aquí también es, y ahorita vamos a hablar con la alimentación, porque hay una idea muy errónea de lo que la gente cree que es comer sano, y por eso la gente dice, no, si me voy a morir, pues que me muera comiéndome barbacoa, pero cuando menos me la pase bien, ¿no? Y sí, vamos a poder comer barbacoa, por eso les voy a hablar de la alimentación, quitemos esos grandes mitos que hay con respecto a la alimentación. Entonces, la intención es, todos los pacientes que hoy en día encontramos de aquí para acá, hacer esta fase preventiva, porque desgraciadamente una vez que se instala la cirrosis, la velocidad de avance también va a variar de una persona a otra, pero aquí ya no hay nada que hacer más que trasplante hepático, ¿no? Entonces, tenemos mucho que hacer en este caminito antes de que el paciente llegue a la cirrosis. ¿Cuáles son los síntomas de hígado graso? Tristemente no hay. No hay nada que yo te pueda decir, mira, a lo mejor te sientes cansado o a lo mejor te duele aquí, porque eso no es cierto, el cansancio puede venir de otras cosas. Si te duele aquí seguramente es más colitis, ¿no? O la vesícula, pero no hay nada que me ayude a mí a poder determinar con síntomas qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de estudios de laboratorio, que además también yo puedo hacer, hay unas pruebas que llamamos pruebas de funcionamiento hepático, que si la persona está en una fibrosis o una hígado graso que apenas va empezando, tampoco se ven los estudios de laboratorio. Normalmente, si un estudio de laboratorio viene alterado, ya hablamos de una esteatosis o intermedia, de moderada a avanzada. Entonces, tampoco lo encontramos en estudios de laboratorio. Hay marcadores indirectos, pero el estudio ideal, pues, es hacer un estudio que se llama un scan, un eco, un ultrasonido, que ya me puede hablar de una posible, obviamente, el mejor estudio es una biopsia hepática, pero no voy a mandar a todos a que se hagan una biopsia, ¿no? Pero entonces sí hay ciertos marcadores, pero que no podemos, sintomatología clínica no hay ninguna que podamos detectar. Entonces, ¿cuándo sí hay síntomas? Cuando el paciente ya llega a cirrosis, que además la cirrosis tiene una fase inicial, en donde como es una cirrosis compensada, tampoco te vas a enterar, hasta que tengamos una cirrosis avanzada, que ya empezamos con que la persona pierde mucho peso, se le empiezan a hinchar las piernas, se le empieza a hinchar el abdomen, empieza a cambiar la coloración de la piel, empieza a haber una distribución diferente de la grasa corporal, hay sangrados, hay moretones, pero ya hablamos de un estadio avanzado, entonces, y aquí el desenlace suele ser súper rápido, ¿no? O sea, un paciente ya con una enfermedad hepática declarada, el desenlace puede ser muy rápido y no necesariamente favorable, va a ser un desenlace, pues el paciente va a fallecer, ¿ok? Entonces, dentro de los grupos de alimentos, ¿va? ¿Cuáles son las grasas saturadas? Animal, sobre todo carnes rojas, grasas, porque escucho muy frecuente, es que me quitaron la carne, ¿cómo por qué? Y se quedan así como, pues no sé por qué, ¿y por qué no preguntaste por qué, no? Ah, pues que me dijo el doctor, pues hay que preguntar por qué, ¿no? Entonces, carnes rojas, sobre todo hablando de los cortes grasosos, el T-bone, el ribeye, ay sí, sorry, son los ricos o los más ricos, pero bueno, hablamos aquí principalmente de carnes procesadas, el consumo de grasas saturadas vegetales como mantequilla o margarina, todo lo que sea comida rápida. Y la razón del por cual limitamos estos es porque justamente van a elevar cifras de colesterol y de triglicéridos. Las grasas trans son aquellas grasas que han sido expuestas a altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, ¿unas palomitas son sanas o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Si son con mantequilla? Ah, ok. El problema es hacerlas en tu casa. Porque cuando vas a las palomitas del cine, ellos usan un aceite que ha sido calentado y recalentado quién sabe cuántas veces. Cada nueva exposición de aceite a estas altas temperaturas la convierte en una grasa más trans. Y entre más trans, más aterogénica, es decir, más se pegan las arterias.
Entonces, si yo me preparo unas palomitas con un aceite usado una vez, porque luego hay gente que usa el aceite y, ya no lo usé y lo vuelve a guardar, ¿no? Entonces, no, aceite usado, aceite que se tiene que ir a la basura. Y también las cantidades. Si yo le pongo una cantidad pequeña, como en estas freidoras de aire o en la olla, tal cual como era en la época de antaño, ¿no? Que poníamos en la ollita con los, ¿cómo se llama? El maíz palomero, toquecito de aceite de oliva, salecita, y lo haces, eso es mucho más sano. No quiere decir que te puedas comer 80 kilos, ¿no? Pero es mucho más sano que comer las palomitas del cine o los tacos. El que diga, no, es que los tacos son malos, no son los tacos. Si yo voy a la taquería, que a lo mejor sabe bueno porque luego le llaman cochinada, ¿no? Esto que se queda pegado en la parrilla y que no, échame con cochinada porque es lo que sabe más rico. Bueno, pues esa grasa es la grasa más aterogénica, tal cual, cochinada, porque es la que se va a pegar en las arterias. Si yo me preparo unos tacos de bistec en mi casa, ¿no? Bueno, en su casa, cada quien en la suya, se preparan taquitos de bistec. Bueno, pues entonces el problema entonces no es la carne roja, sino es el cómo está preparada, ¿ok? Entonces sí, evitemos el exceso, no quiere decir que nunca puedas irte por unos taquitos de la esquina, pero pues si quiero comer más frecuente, pues va a ser mucho más sano prepararme esas carnes en mi casa con una cantidad pequeña de aceite usado única vez, en lugar de exponerme a situaciones donde haya sido expuesto en repetidas ocasiones. Y entonces aquí hablamos también de postres, grasas cremosas, porque pues ya quedamos que no solamente son las grasas, sino también el problema de los azúcares. Proteína animal, hablando específicamente de las carnes procesadas. Y carne procesada puede ser salchicha, tocino, chorizo, pero también tiene que ver los alimentos enlatados, ¿ok? El atún de lata, el salmón de lata, porque tiene con químicos, tiene niveles de sodio súper altos, porque al final de cuentas, de las cosas que más utilizamos como conservadores, azúcar o sal. Entonces, no quiere decir que nunca me pueda comer un atún de lata, pero tiene que ser de uso eventual. Y si quieres atún, mejor el fresco de la pescadería, o ya de plano mejor el congelado, que tiene un poco menos de sal, ¿ok? Pero también es bajarle a la parte de los enlatados. Y hablando de las azúcares simples, como sea fructosa, bebidas azucaradas, obviamente, y ahí me vale que diga yo marcas Gatorade y estas cosas que pura azúcar, ¿no? Los jugos al niño le voy a mandar su juguito de uva de Jumex, ¿no? Y bueno, de verdad, léele la etiqueta, la cantidad de azúcar que tiene es una grosería. Pero también tienen que ver los jugos de fruta, aunque sean naturales, que si prensado en frío, que si no sé qué, jugo es jugo, ¿ok? Ponle el apellido que quieras, pero si es jugo, no es sano. A diferencia de lo que podría ser un licuado, que el licuado, pues le pones la zanahoria entera, le pones la manzana entera, y si lo haces sin colar, te quedas con toda la fibra, te quedas con todo el gabazo, y entonces eso, siempre la fibra va a disminuir la absorción de los azúcares, ¿ok? Esto va a incrementar todas estas bebidas, todas estas bebidas azucaradas, van a incrementar las cifras de la grasa en el hígado, sobre todo a nivel visceral. Y aquí, y me encantaría que le tomaran una foto a esta pantalla, porque la industria de la alimentación no le importa la salud de la gente. Y entonces, como ya todo el mundo dice azúcar no, pues le voy a poner otro nombre. Y entonces tú puedes leer una etiqueta y dices, oye, está bueno porque no trae azúcar. Pero si tiene cualquiera de estas, es azúcar disfrazada. Y entonces, que si el azúcar de dátil, que si el jarabe de maíz de alta fructosa, que si el fruto del monje, ahorita vamos a hablar un poquito de los edulcorantes, ¿no? Dextrosa, fructosa, jarabe de arroz, maltosa, azúcar de arce, azúcar moscabada, azúcar, díganme, ¿qué nombre se escucha? Melaza, ¿no? Todas estas son azúcares. Ponle el nombre que quieras, pero es azúcar. Entonces es lo mismo que te estés tomando el azúcar blanca, nada más que se escucha más bonito. Azúcar de dátil, ¿no? Como que se escucha más sano. Pero si le pongo 3 cucharadas, salió la misma historia que ponerle azúcar blanca. Entonces sí podemos buscar herramientas que sean menos procesadas, que sean menos químicas, pero que eso no descarta que venga una cantidad, que siga siendo a final de cuentas, pues azúcar, ¿ok? Entonces, ¿qué alimentos son los que vamos a evitar? Carnes, ya quedamos carnes grasas, carnes procesadas, hablando de la carne roja, todo lo que sean embutidos y cualquier otra carne que sea procesada. Azúcares y sobre todo azúcares en exceso. No es lo mismo que yo me muerda una manzana, ¿no? A que le eche 3 cucharadas al café. ¿Alguien hace? Bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿no? Edulcorantes, tanto naturales, como es el caso del azúcar, miel, etcétera, pero también los edulcorantes, digamos, artificiales, stevia, fruto del monje, también son azúcar. Menos, no tienen impacto calórico, pero sí dañan a la microbiota y ahorita voy a hablar de ese tema. Helados, etcétera. Todo lo que sean granos refinados, las harinas blancas, o sea, si vas a comerte un pan, que sea mejor un pan de grano, que sea un pan de integral, pan de caja integral, pan bolillo integral, que si la telera, bueno, le llaman de diferentes nombres a nivel de la República, pero busca siempre que sean integrales. Si es tortilla de harina, ahí no aplica. Tortilla de harina blanca integral es tortilla de harina, porque también buscan esta cuestión de cómo engañarnos.
Pero hablando de harinas integrales, sorry para los que les gusta la tortilla de harina, porque sé que en el norte, pues no, pésimo, ¿no? Es una de las peores cosas que podemos consumir. Pero de nueva cuenta, si me como una a la semana no pasa nada. Pero si todas las noches me ceno 3 quesadillas con tortilla de harina, queso, jamón, o sea, ¿qué llevo de nutritivo? Grasa, procesado, harina. Entonces, sorry si estoy matando la cena, pero ahorita hacemos un menú que quede más rico, ¿ok? Alimentos ultraprocesados, platos preparados, las comidas congeladas, todo lo que es comida rápido, el fast food, las hamburguesas. Entonces, la hamburguesa no es mala. Si yo me preparo una hamburguesa en mi casa, pues lleva una, bueno, hamburguesa que no se vegana, ¿no? Pero si hago mi carne, porque yo compré mi carne molida, me hago mi carnita, mis 2 rebanadas de pan integral, le pongo aguacatito, cebolla, jitomate, suena rico, ¿no? Pero no, la de McDonald's, que yo creo que ni carne es, ¿no? Que viene combinada con un montón de químicos y sodio y además con 3 kilos de queso, tocino y papas y refresco, pues entonces esa hamburguesa ya no estuvo tan sana. Entonces no satanicemos al alimento. Mucho tiene que ver cómo lo preparamos y a veces todo lo que lo adorna, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que sí podemos comer? Me dijiste, bueno, Gaby, ya me dijiste lo que no, que sí puedo comer. Proteínas, pescados blancos, pescado azul, carne magra, o sea, carne de res, carne de cerdo si te gusta, pero no es lo mismo comernos un ribeye o un T-bone, ¿no? Que eso lo vamos a dejar para muy de vez en cuando. Si quiero barbacoa, ok, pero que sea maciza. Deja de comerte los 3 litros del consomé de barbacoa, ¿ok? O que es que el cuerito y el gordito sabe rico, pues sí, un pedacito ahí de vez en cuando, pero maciza está ok. Vamos a darle prioridad. El pollo, yo siempre digo que el pollo es lo que menos nos nutre, estamos todo el mundo comiendo pollo, pero bueno, cuando menos las otras proteínas nos aportan. Un gran mito el tema del huevo, ¿no? Es que el huevo me sube el colesterol. Sí, si te lo comes con salchicha, con tocino, con machaca, bueno, pero el problema no es el huevo, es lo que le ponemos al huevo. Pero tú te puedes comer 6 huevos enteros diarios, es de las mejores proteínas, además de que te aporta vitamina D y selenio y no te va a subir el colesterol, ¿ok? Entonces más bien es todo lo que lo adorna. El consumo de leguminosas por el tema de la fibra, garbanzos, lentejas, verduras siempre sano, de bajo índice glicémico, que aquí la papa, luego la gente, no, es que la papa engorda, ¿no? De nueva cuenta, si es una papa con queso, crema y tocino al horno, pero no es la papa, es todo lo otro. Si quieres, la papa es uno de los mejores nutrientes que le podemos dar a la microbiota por el tipo de almidón que tiene. Entonces, una papa cocidita con el huevito, por eso te digo que hay muchos mitos alrededor de la alimentación. Tampoco me va a comer 8 kilos de papa todos los días, ¿ok? Todo con medida. El consumo de aceites como aceite de oliva, aceite de aguacate, frutos secos, nuez, pistache, almendra, macadamias, piñones. El coco cuenta como grasa buena, no cuenta como fruta. El consumo de frutas frescas, de preferencia las que son de bajo índice glicémico, o sea, plátano, es que tengo calambres. A ver, el plátano no es que te quite los calambres, ¿ok? Cualquier otra fruta también te aporta potasio y te aporta magnesio. Entonces, frutas frescas, no jugos, no deshidratadas, ¿no? El arándano deshidratado, uy, que sabe bien rico, pura azúcar, está deshidratado con azúcar. El arándano suele saber acidito. Entonces, el arándano debe ser o congelado o fresco del mercado. Si no, si viene deshidratado, está deshidratado con azúcar. El consumo de lácteos, que yo no soy fan de los lácteos porque somos el único animal que después de la lactancia sigue tomando leche de otro animal, que además está en lactancia, ¿no? Entonces, no recomiendo el abuso de los lácteos, pero sí 2 o 3 veces a la semana un yogur que sea griego, que lo que hace griego es que tiene una buena aporte de proteína. No todas las marcas, hay que leer etiquetas, ¿ok? Leche descremada, quesos, y aquí quesos que puede ser, o queso panela, porque los quesos blancos te aportan proteína, no tienen grasas, pero sí tienen azúcares, ¿eh? El queso panela tiene carbohidratos. Así que digas, uy, qué sano, pues tampoco. Es que el manchego no, porque me sube el colesterol. Pues sí, por el panela te va a subir la glucosa. Si abusas, entonces podemos comer quesos blancos, sí, pero también quesos amarillos, no el de los nachos del cine, porque ese es plástico derretido, ¿ok? Tiene que ser queso manchego, queso gouda, el edam, el parmesano, no el de Kraft, ¿no? Parmesano de lajas, así, el rico, pues, pero todo como en balance, y el consumo de cereales que sean integrales. El consumo de alcohol, si bien es un factor de riesgo extra, pero si es una persona que hace toda esta mala alimentación, entonces imagínate, consomé de barbacoa con el gordito y la chela, ¿no? O sea, pobre hígado, pobrecito. Entonces también el abuso del alcohol, tan solo una copa de 100 mililitros y un consumo de 250 mililitros de cerveza todos los días, haz de cuenta que le estás dando así como si fuera tu costal de box al pobre hígado, sumado a todo lo demás que acabo de mencionar. No quiere decir que nunca nos podamos echar una copita, pero entonces si comí verdurita con pollito, bueno, pues entonces ya no está tan grave el consumo del alcohol, ¿ok? Hay que saber también mediarle un poco entre unas y otras cosas. La suplementación para hígado graso, que bueno, todo esto que yo acabo de mencionar son generalidades de alimentación, pero obviamente tiene que ser
porque no hay ningún suplemento que haga magia. No puedes esperar que, yo me tomo 8 kilos de Usana y sigo comiéndome como estoy comiendo hasta el día de hoy, ni te tomes los suplementos, ¿no? O sea, porque si no vas a decir, ni sirvieron, pues no nos sirven, porque si no cambias tu estilo de vida, que tiene que ver también el impacto, y por eso hablé mucho de la cuestión de alimentación. Ahora, ¿qué nos va a ayudar específicamente? Aquí, bueno, este es más para médicos que otra cosa, pero bueno, sobre todo porque les quiero mencionar, ven, este es extraído de un artículo médico y vamos a hablar de quercetina, de la los hacemos así de difíciles para que no se los aprendan, epigalocatequina, ¿ok? Vitamina E, vitamina C, las catequinas, pero ahorita vamos a ver, os vamos a encontrar en algunos de los suplementos que yo voy a mencionar. Entonces, el consumo, y esto no es para que ustedes se aprendan en qué enzima y dónde, no, simplemente es para que vean que, por ejemplo, el consumo de omega 3 tiene diferentes mecanismos de acción a través de los cuales me va a ayudar a proteger mi hígado contra esta cuestión de hígado graso. Y más que sea omega 3, tiene que ser la combinación de EPA con DHA. Por eso, aunque no seamos expertos en medicina y nutrición, simplemente tener un poco la curiosidad de voltear a ver la etiqueta, porque luego dice nada más omega 3. Si no tiene EPA y DHA, así como lo tomaste, lo dejas en su lugar, ¿no? Y te vas al que sigue. Porque tiene que ser no omega 3, tiene que ser esta combinación de EPA con DHA. La combinación de cuando menos 1 gramo de esto, EPA con DHA, me va a ayudar a disminuir la inflamación y la infiltración de grasa hepática a través de todos estos mecanismos de acción, ¿no? Que es mejora la sensibilidad de la insulina, los PPAR, que insisto, esto lo puse simplemente para ejemplificar que veas que no es un producto milagro, que no me voy a quedar aquí horas hablando de todas las vías metabólicas, pero que tiene muchos mecanismos a través de los cuales otros beneficios fuera del hígado, pero ahorita que vamos a hablar específicamente del hígado, porque disminuye la inflamación y la infiltración grasa, y esta concentración, y digo 1 gramo mínimo, porque hay pacientes o hay personas que pueden llegar a tener hasta 3,000 o 4,000 de triglicéridos que andan por ahí caminando y no se han infartado de milagro, pero ese grupo de personas les llevo a dar hasta 6 gramos al día. Pero el común denominador, si queremos hacer más una prevención, traigo los triglicéridos como entre 250 y 300, ¿no? Entonces podría yo utilizar 1 gramo, que son 2 cápsulas. ¿Qué ventaja tiene el omega de Usana? Que además de que es un omega 3 con EPA y DHA, las características de la suplementación, hablando de biodisponibilidad, absorción, es que la suplementación, específicamente el omega, a muchas personas les da sintomatología gastrointestinal. Es que me dan ganas de eructar, o eructo a pescado, o no me gusta. Entonces, la mayoría de los suplementos allá afuera, para poder disminuir estos efectos secundarios, le ponen algo que se llama capa entérica. Que esta capa entérica disminuye los síntomas, pero también disminuye su absorción. Y entonces el sitio donde se tiene que absorber el omega es en el duodeno, que es el primer, digamos, acabando el estómago, la primera parte del intestino se llama duodeno, ahí se absorbe. Pero esta capa entérica hace que pase de largo y que prácticamente se vaya hasta el colon. Entonces, por eso muchos otros omegas, aunque se tomen 8 kilos, no les absorben o no les cambia las cifras de colesterol y de triglicéridos por esta cuestión de la biodisponibilidad. Entonces, la de Usana no es capa entérica, pero no tiene síntomas, no genera síntomas gastrointestinales. Entonces, y además viene con un mini toque de vitamina D3 con K2. Por ahí en alguna diapositiva aparecía y me lo brinqué, pero una de las características del hígado graso es que cuando el cuerpo se siente atacado, cuando un órgano, ya sea el pulmón, el hígado, siempre que hay un ataque, el cuerpo va a tratar de remodelar ese órgano para tratar de compensar. Y entonces cuando el hígado empieza a estar constantemente con infiltración grasa, el cuerpo va a producir colágeno, porque les decía que tenemos es como cuestión de un edificio, ¿no? Que hay pasillos, hay ventanas, etcétera. Entonces, haz de cuenta que es como cuando tú te desarrollas un callo, ¿no? Si alguna vez has tenido esas personas que luego escriben y se les hace como un gordito en el dedo, porque constantemente hubo un roce y después de mucho tiempo, el cuerpo, a manera de proteger, es una zona en donde no está diseñada, porque lo agarran mal el lápiz, ¿no? Entonces, no está diseñada para poder soportar el roce con el lápiz, desarrolla un callo. Entonces, algo muy similar pasa en el hígado. El hígado empieza a desarrollar estos callos a base de aumento en la producción de su propio colágeno para tratar de compensar este tejido graso excesivo. De forma tal que una de las formas de contrarrestar esta formación de tabiques que no deberían estar es a través de la vitamina D3 y sobre todo cuando es una combinación de vitamina D3 con K2. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de la parte de los nutracéuticos es que yo lo puedo pensar para una cosa, pero sé que de manera positiva le va a salpicar para muchas otras más. Entonces, el omega de Usana viene combinado con una pequeña, por eso puse mini toque, porque trae una pequeña dosis de vitamina D3 con K2. Entonces, a través de un solo suplemento, estoy atacando varias vías, en este caso, para la cuestión del hígado graso. Después tenemos la parte de la microbiota, ¿ok? Yo les mencionaba que la microbiota, sobre todo la que es a nivel intestinal,
Tenemos microbiota en la piel, en el epitelio urinario, en la vagina. Por todos lados somos más microbios que personas, que genes, ¿ok? Y hablando de la microbiota del intestino, esa se encarga de regular muchas funciones en nuestro cuerpo, el estado de ánimo, la absorción de nutrientes, la producción de neurotransmisores, tiene muchísimo que ver. Entonces, hoy en día sabemos que la microbiota está asociada al metabolismo de grasas, de carbohidratos, de lípidos. Cuando una persona, por ejemplo, abusa de cierto tipo de medicamentos, como es el omeprazol, el consumo de antibióticos, esto de que hay que desparasitarnos cada 6 meses, que siempre voy a repetir, que no somos perritos oliendo colitas, entonces no hay que desparasitarnos cada 6 meses, ¿no? A menos de que haya evidencia de un proceso infeccioso, pero todo esto va barriendo mi microbiota. El abuso de los edulcorantes, todos los edulcorantes son la peor cosa que le puede haber pasado a la pobre microbiota. Entonces, si yo sumo todos esos factores de riesgo, empiezo a lastimar mi microbiota y a lo mejor, pues, ay, como que antes no tenía problemas digestivos y hoy ya como que la comida me cae pesada, ¿no? O como que estreñimiento, de repente empiezo con un poquito de diarrea, que tal vez no es diarrea, pero que como es medio flojito, todo eso es microbiota. Y que si yo la puedo regular a través de un buen suplemento de probióticos junto con toda la alimentación que yo acabo de mencionar, entonces es una palomita, una rayita menos al tigre, digamos, para desarrollar problemas de hígado graso. Entonces, por eso la importancia de apoyarnos de los probióticos. Después, el HPS, que es uno de los protectores que Usana lo diseñó específicamente para temas de hepáticos. ¿Qué ventajas tiene el HPS? El HPS tiene cúrcuma, que de hecho la curcumina, digamos, es la sustancia activa, y específicamente la de Usana, que es la que mejor se absorbe, que es cúrcuma meriva, tiene 3 funciones principales hablando del hígado. Por un lado, me va a disminuir la actividad de esta enzima, que esta es la enzima que se encarga de la producción de colesterol, y entonces disminuye esta formación de colesterol o de triglicéridos nuevos. Entonces, ese es un camino. Otro camino a través de la cúrcuma es que me va a permitir que el mismo tejido graso puede estar liberando ácidos grasos al torrente sanguíneo y se conviertan en energía, o sea, disminuye el depósito de ácido graso. Y la otra, que a veces la gente no conoce tanto, y por eso lo puse después de esta parte de la microbiota, que específicamente la cúrcuma tiene un efecto desinflamatorio a nivel intestinal. La cúrcuma me permite mantener estas proteínas de unión que se encuentran entre todas las células epiteliales del intestino, que evita el paso de sustancias que puedan llegar a ser tóxicas o nocivas. Entonces, de nuevo, un solo nutracéutico, pero que me salpica para varias cosas. Entonces, con el HPS no solamente estoy disminuyendo la carga de lípidos a nivel del hígado y del tejido graso, sino que también estoy manejando una mejoría en la restauración intestinal, una mejora en la digestión. Específicamente, el HPS tiene esta, y la recomendación para hígado graso es el consumo de 2 a 3 cápsulas al día. Va a depender mucho de el avance de la enfermedad. Y después, hablando del HPS, bueno, les decía yo que este efecto antioxidante, que aquí a manera chiquita ya lo mencioné yo, pero que la hipótesis del doble golpe que tenemos con respecto al desarrollo de hígado graso tiene que ver con resistencia a la insulina y tiene que ver con el estrés oxidativo constante que me va a generar esteatosis, que esteatosis es la infiltración grasa al hígado. Entonces, ¿qué utilizamos de antioxidantes? El HPS, además de que tiene curcumina, tiene té verde y Schisandra sinensis, que es parte de los mejores antioxidantes, y por eso esta combinación es la que se diseñó para hígado graso. Pero tenemos muchas otras combinaciones de antioxidantes que también sirven para cuestiones hepáticas. Los Essentials, que ya vi que los tenemos por acá, ¿ok? Que tiene resveratrol. La N-acetilcisteína es una de las sustancias que podemos utilizar más hepatoprotectoras conocidas. La vitamina C, que a final de cuentas es antioxidante, la vitamina E y el ácido alfa-lipoico. Y ojo, porque hoy en día muchos profesionales de la salud recomendamos la vitamina E para temas hepáticos, lo cual es cierto. Pero muchas de estas moléculas, una vez que cumplen a cabo su función antioxidante, se convierten en moléculas prooxidantes. Prohibido tomar suplementos de forma aislada. Si tú estás tomando vitamina E, lo que tienes que hacer es, te la puedes seguir tomando, pero la tienes que acompañar de otra cosa porque entre ellas se compensan. Entonces, vitamina E, yo recomendaría al lado de un omega 3. Para que siempre vayan en esta combinación, no es sano tomar suplementos solitos de una sola sustancia, porque tiene esta capacidad de convertirse en moléculas prooxidantes. Entonces, esta combinación, y por eso siempre diré que los Essentials son el elixir de la vida, ¿no? Y ese es el mínimo que todas las personas deberían de tomar, y ya de ahí yo le empiezo a acomodar con el resto. Tenemos proflavanol, que tiene vitamina C, antioxidante, el coquinone, que tiene coenzima Q10, y el ácido alfa-lipoico. Y de las sustancias que más utilizamos para cuestiones hepatoprotectoras, ya decía yo que la curcumina, tenemos la N-acetilcisteína y el ácido alfa-lipoico.
Después tenemos Procosa, que la Procosa Usana la diseñó para temas articulares. Yo la amo para pacientes que tienen problemas de rinitis, de alergias, hiperreactividad bronquial por este efecto desinflamatorio a nivel del sistema respiratorio, pero también sirve a nivel del intestino. Ya te decía yo que la cúrcuma tiene una capacidad de poder ser para ayudar al proceso de la digestión y tiene combinación de vitamina C. Entonces, si tú estás tomando cualquiera de estos, pues ya le estamos dando cierta cantidad de antioxidantes para poder contrarrestar la posibilidad de desarrollar hígado graso. Y tenemos uno nuevo que mencionaba Karen hace un ratito, que se llama MTB, que es una combinación similar, donde tenemos extracto de té verde, que es esto como la Schisandra chinensis, las epigalocatequinas, ¿no? Que son parte del extracto del té verde, pero que es de las mejores con efecto antioxidante a nivel hepático, y bioflavonoides. Entonces, por eso el MTB está diseñado para cuestiones de metabolizar mejor la grasa, y acuérdate que la metabolización mejor de la grasa también va a contribuir a que no desarrollemos hígado graso. O sea, a lo mejor te lo tomas porque quieres perder peso, pero por ahí también le estás ayudando a quitar la carga tóxica de lípidos sobre lo que sería el hígado. Y por último, y este para mí es el que se lleva las palmas, que ustedes, teniendo la ventaja de estar aquí pegado a Estados Unidos, lo pueden acceder a él, que se llama Epacil, ¿ok? El Epacil no es lo mismo que el HPS. El HPS tiene Schisandra, tiene curcumina, etcétera, pero ¿qué ventaja tiene además el Epacil? Cardomariano o silimarina, que hoy en México nosotros tenemos fármacos, Cholal, Neocholal, Luldev, que esos los encuentras en la farmacia y es lo que los médicos prescribimos, bueno, yo ya no, ¿verdad? Pero lo que los médicos prescriben para el manejo de hígado graso, que es esto de silimarina con cardomariano. Y esto lo tiene el Epacil de Usana. Entonces tiene lo mismo del HPS con este plus, mega plus, que sería el cardomariano y silimarina. Además tiene ácido alfa-lipoico, tiene inositol y tiene, bueno, lo demás lo tiene también el HPS. La diferencia con el HPS en México es esto del cardomariano, que sí hace una gran diferencia. Este es uno de los suplementos de mayor investigación y mayor estudio, no hablando del Epacil, te hablo del cardomariano, a nivel de publicaciones médicas, que es de las cosas que más utilizamos para proteger el hígado, y que afortunadamente lo tenemos a través de esta combinación. Y bueno, a mí siempre me encanta dejarlos con una frase, y tal vez ya han escuchado esta de mí, pero me encanta, ¿ok? Que si hoy en día tú tienes un médico que te receta medicamentos sin antes preguntar qué es lo que tú estás comiendo, cómo están tus niveles de estrés, con qué te estás hidratando, y si tienes algún problema de estrés en tu vida, entonces no tienes a un médico, lo que tú tienes es un traficante de drogas. La importancia de manejar a los pacientes desde la perspectiva de medicina funcional es parte de lo que les acabo yo de mencionar. Nosotros no tenemos la precaución, desgraciadamente, de hacer mucho hincapié en la alimentación, o hacemos recomendaciones extrañas de deja la carne y come frutas y verduras, ¿no? Cuando la fruta tiene un montón de carbohidratos. O sea, no hacemos recomendaciones específicas de alimentación. No nos enfocamos en bájale a tus niveles de estrés, vete a ver pajaritos en el parque, ponte a pintar mandalas, ponte a ver a Franco Escamilla un rato, lo que sea que te ayude a bajarle tus niveles de estrés. Duerme. ¿Cuántas horas estás durmiendo de sueño real? ¿Duermes 8 horas o te levantas en el transcurso de la madrugada? Pues ese no es un sueño reparador. Entonces, de nada sirve, y si la medicina sirviera, pues estaríamos ganando la batalla, y la verdad es que la estamos perdiendo. Entonces, la medicina no lo estoy hablando desde la perspectiva farmacológica. Yo trato de no usar fármacos, pero también necesito que el paciente me ayude porque magia no hago, ¿no? O sea, yo le puedo hacer todas estas recomendaciones, pero si el paciente no me hace caso, pues de nada va a servir. Por eso siempre diré que es hoy en día creo que es una responsabilidad compartida, entre que yo me eduque a cómo lo tengo que mejorar, qué recomendaciones le puedo hacer, y en base fundamentarle al paciente, no nada más es porque lo digo yo, sino que explicarle esto sí y esto no, porque esto sí, porque esto no, y entonces que el paciente vaya tomando conciencia a la par de estar en mi consulta, en mi tratamiento, para que entonces llegue un momento en el que a mí ya no me necesite, ¿no? Yo no quiero pacientes cautivos. A mí me encanta la idea de que, hola, tú ya estás curado, llégale, predica, ¿no? Casi que ve a decir mi palabra allá afuera con todo lo que yo te estoy recomendando, porque notaste los cambios, y entonces que haya espacio para alguien más para poder seguir mejorando. Entonces, pues bueno, creo que por mi parte sería todo. Vamos a ver preguntas, ¿sí?